Muy buenas noches, queridos amigos, querido público en general, a las 290, más de 290 personas que se han unido y se han dado cita para ser partícipes de esta clase gratuita en vivo. Gracias a las personas que nos saludan desde distintos lugares del país, desde Cochabamba, desde La Paz. Saludos al ingeniero Lenin, al ingeniero Roberto Guardia, que nos está acompañando con cámara activa, al licenciado Alpire. Muchas gracias a todos por ser partícipes, por su puntualidad, por estar aquí presentes y sobre todo gracias a la Universidad Simón y Patiño por permitir este tipo de espacios públicos para todos en general. Este tipo de espacios que permiten el aprendizaje, que no se limita a solo cerrarlo en la universidad, sino que es abierto a todo público. Muchas gracias a la Universidad Simón y Patiño por transmitir conocimientos, por reunirnos en este webinar gratuito. Ya somos más de 300 personas unidas en sala. Sean partes y bienvenidos al webinar gratuito denominado Metodologías Dialógicas e Investigación para la Transformación. Es una clase en vivo. El día de hoy van a estar abordando 2 horas llenas de aprendizaje con uno de los docentes del plantel del diplomado, ¿no? Del diplomado en lo que es investigación científica. Bien, amigos, muchas gracias por su participación, por estar presentes en este webinar gratuito denominado Metodologías Dialógicas e Investigación para la Transformación. Muchas gracias por su participación, por su paciencia. Saludos a toda Bolivia, hasta Honduras, hasta Lima, hasta Perú, hasta Chile, que también nos acompañan en este tipo de webinars. Tengo el honor de presentar al licenciado Juan Marcelo Zarzuri Lima. Él es licenciado en Sociología de la UNSA, tiene un diplomado en Educación Superior de la UPA, diplomado en Interculturalidad y Descolonización. También es consultor e investigador en el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia del Estado. Es docente en Investigación Lingüística de la UPA, autor de libros Nación, Descolonización y Autonomía, Educar al Otro y Dilemas de la Educación Intercultural. Es coautor de los libros Saberes para la Ciudadanía, Estado del Arte, Teoría y Metodología, La Asamblea en la Escuela hacia la radicalización de la democracia en la educación, Ser joven en el alto, Miradas al mundo laboral, entre otros. Autor de 19 artículos académicos de investigación publicados. Con esta amplia experiencia, el licenciado Marcelo Zarzuri nos va a compartir sus conocimientos. Vamos a ver un poco más de este tema denominado
las metodologías dialógicas e investigación para la transformación. Sean bienvenidos a todas las personas que están presentes, a más de las 390 personas que nos acompañan, y muchas gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Simón y Patiño. Licenciado Marcelo, la sala es toda suya, impártanos sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a la universidad y a toda la unidad de posgrado. Agradecido por este espacio y disculparme con ustedes. La tecnología nos facilita un montón de situaciones, pero he tenido problemas con la computadora, se ha actualizado no sé qué cosa. Y bueno, he estado colgado unos 10, 15 minutos, agradecidos por la espera. Prometo que este espacio va a ser un espacio de donde voy a compartir mucho de lo que he venido trabajando. Agradecido por esa presentación, visto desde este momento y recordando muchas cosas que he realizado en el ámbito de la educación y de investigación en ciencias sociales, sobre todo mi trabajo. Eh, es como que sí he desarrollado o tengo una experiencia, puedo decirlo, en el ámbito de la investigación social y las reflexiones en el ámbito de la metodología. Esto es parte de un proyecto que venimos trabajando con la universidad sobre profundizar el trabajo a nivel de metodologías de la investigación, comprender y empezar a trabajar una reflexión más epistemológica en torno a la investigación científica que permita como repensar lo que estamos entendiendo por hacer ciencia, más que todo vinculado a un contexto muy específico como el nuestro. Haciendo un balance rápido, así somero, muy superficial, no somos un país que se caracterice por tener grandes investigaciones o grandes investigadores a nivel global. No tenemos muchos investigadores de renombre a nivel global, pero sí hay muchos esfuerzos de instituciones, de personas, de académicos que desde diferentes momentos y con diferentes trabajos han podido generar diferentes escuelas, ¿no? En diferentes disciplinas. Hay esfuerzos muy loables y de mucho trabajo y compromiso con el quehacer científico, y que es necesario como empezar a retomarlos, profundizarlos, trabajarlos desde nuestros contextos, pero no solo pensar en la investigación que se hace en nuestro país, ¿no? Sino pensar en la investigación que se hace en nuestra región, intentar reflexionar desde lo que se hace en nuestros países y pensar desde, no sé, desde algunas epistemologías que se construyen desde el sur, ¿no? Lo que hoy les he venido a presentar y que quiero trabajar con ustedes es como unas reflexiones que surgen precisamente de una serie de pensadores que vienen de América Latina, principalmente Paulo Freire, Orlando Falsborda, pedagogo brasilero, sociólogo colombiano, ellos, que desde la década de los 60, 70 han ido como renovando las miradas en torno a lo que es hacer investigación, ¿no? Y a partir de sus trabajos existen un montón de reflexiones epistemológicas, metodológicas, teóricas, que nos permiten en la actualidad pensar desde metodologías mucho más apropiadas y acordes a nuestras realidades. De hecho, si hablamos de ciencia, en los últimos 100 años, desde el siglo XX sobre todo, hay toda una reflexión epistemológica muy profunda sobre lo que implica hacer ciencia, y Paulo Freire, Orlando Falsborda, son parte de esa reflexión de qué implicaría hacer ciencia, conocimiento práctico y útil para nuestros contextos, pero también conocimiento que permita transformar nuestras realidades. Y eso ha abierto todo un debate muy interesante que en la actualidad persiste y que ha abierto una serie de corrientes en diferentes disciplinas, en el ámbito de la educación, por ejemplo, la pedagogía crítica, en el ámbito de la metodología de la investigación acción participativa es resultado de estas reflexiones, y que son parte de una transformación de lo que es el hacer ciencia a nivel global y que se sigue pensando y repensando constantemente, ¿no? He hecho una presentación que la comparto con ustedes para poder presentarles lo que quiero trabajar esta noche con ustedes, ¿no? No sé si se puede ver, he tenido
un problema con esto, las últimas sesiones. Ahora sí. Bueno, un elemento clave para empezar a repensar el quehacer científico es en qué mundo vivimos, ¿no? En qué mundo nos movemos como individuos y qué transformaciones han existido en los últimos años, en las últimas décadas, que nos permiten entender la sociedad contemporánea, ¿no? Si bien el auge de las metodologías positivistas, de un método científico muy bien identificado y trabajado por Popper y otros metodólogos, Hernández Sampieri es uno de ellos, intentan como mostrarnos un camino único. Las transformaciones de la sociedad a lo largo del siglo XX y más aún en los últimos años, sobre todo el siglo XXI, nos han llevado a pensar que en la actualidad son más los procesos simbólicos y subjetivos los que configuran la realidad. En ciencias sociales hay todo un debate en torno a la posverdad, por ejemplo, el acabose de la verdad única en el mundo y que todos los sujetos construimos posverdades. Y eso se ha profundizado más con el auge de las redes sociales, de estos espacios donde uno empieza a construir una burbuja y a construir verdades a partir de sus experiencias, ¿no? Si ustedes ven las experiencias que ustedes tienen al interior de las redes sociales, es como un mundo construido a partir de sus preferencias, de sus gustos, de lo que ustedes creen, sienten y piensan. Y el algoritmo de las diferentes redes sociales va a nutrir esos elementos simbólicos y subjetivos, ¿no? De ahí el elemento de la posverdad, de que cada individuo empieza a construir su propia verdad sobre el mundo y que constantemente nuestra realidad es más una realidad simbólica y subjetiva. Eso ha implicado todo un auge de metodologías cualitativas que hace 20, 30 años se pensaban que solo eran investigaciones superficiales, que intentan abordar elementos muy concretos de lo simbólico, las cualidades o las interpretaciones de los individuos, pero ha habido todo un auge de un montón de metodologías que intentan profundizar este elemento simbólico subjetivo y que en la actualidad emergen con mucha más fuerza, ¿no? Hay toda una renovación en las investigaciones cualitativas porque hay todo un elemento simbólico subjetivo que hay que investigar. Está muy relacionado con este proceso de transformación tecnológica de las sociedades. Un debate bonito, interesante al interior de la sociología, sobre todo, es de qué transforma. La tecnología transforma la cultura o la cultura transforma la tecnología, ¿no? Usualmente se cree que la tecnología transforma a la cultura, pero es como un diálogo, un trabajo más dialéctico, ¿no? Hay un ir y venir constante entre transformaciones técnicas, tecnológicas de la sociedad y los elementos culturales que predisponen a que nosotros utilicemos las diferentes tecnologías. Los mismos debates han existido a lo largo de la historia de la humanidad, cuando apareció, por ejemplo, los libros de texto, cuando apareció los libros y el ser humano asumió la lectura en silenciosa, un montón de transformaciones, la imprenta, un montón de cosas que implicaron transformaciones culturales, pero también la transformación de la cultura permitió o dio lugar a esas innovaciones tecnológicas, ¿no? Lo bonito, lo interesante, lo apasionante de nuestra época es de que somos sujetos que construyen constantemente significados a partir de nuestras experiencias individuales, ¿no? De que la realidad no es algo que está dado a nuestro alrededor, sino que construimos a partir de palabras, de significados, de conceptos que nosotros como seres humanos le damos a la realidad que nos rodea. Ahora más que nunca, ese giro lingüístico, el poder de la palabra, del nombrar las cosas, es mucho más evidente que hace 100 años, 200 años, o cuando se estaba constituyendo la ciencia, que se creía que lo empírico, el dato, la ciencia era construido a partir de solamente de lo tangible, de lo que estaba fuera de nosotros, ¿no? Ahora hay como este giro entre lo simbólico, lo subjetivo, que evidentemente pone en tensión sobre el quehacer científico. Si nosotros significamos la realidad, ¿qué es entonces hacer ciencia? ¿Qué implicaría hacer ciencia?
porque el hacer científico estaba muy vinculado a construir verdades, veracidades, obtener pruebas, experimentos e instrumentos que nos permitan construir una veracidad sobre el mundo que nos rodea. Pero toda esa transformación cultural de nuestra realidad nos lleva a repensar los límites de lo que es o no científico, del hacer ciencia en la actualidad. Un elemento importante de estas transformaciones culturales, sociales, que las vivimos todos los días, es de que hemos abierto un espacio a la sociedad de la entrevista, ¿no? Una especie de que la sociedad actual es un espacio, y las redes son una réplica de eso, un espejo de eso, de que la confesión personal es la principal herramienta para demostrar quiénes somos, qué nos preocupa y qué debemos hacer. Constantemente los sujetos están haciendo confesiones personales en las redes, llevando fotografías, manifestando sus pensamientos, y constantemente esta sociedad de la entrevista transforma la confesión en entretenimiento y la intimidad en algo público. Una socióloga argentina va a decir que la intimidad es el elemento de lo público en la actualidad. Corrientes como el feminismo, otras corrientes han llevado a que lo personal es político y lo político es lo privado, ¿no? Que tiene que ver con esta transformación también de lo que vivimos en la sociedad. Si ustedes ven los medios de comunicación, las redes sociales, el hacer, el decir de las personas ocupa un lugar principal. Todos los noticieros que vemos diarios, la entrevista es un elemento básico de su comunicar hechos sociales. Si vemos las redes sociales, esta confesión sobre nuestras intimidades es algo que vemos todos los días y es algo normalizado, ¿no? Es esta cosa con la palabra, con el decir, con el constantemente tener que recolectar información cualitativa, subjetiva, está implicando repensar lo que hacemos por ciencia y conocimiento científico, ¿no? Entonces, ¿qué significa conocer algo científicamente? Si en un principio, sobre todo el momento de constituir el pensamiento, el científico, el quehacer científico, la ciencia estaba muy vinculada en torno a la creencia, a la verdad y a la prueba, ¿no? La creencia en el sentido de que hay formas, un método específico de que nos puede permitir llevar o construir un conocimiento verdadero, de que podemos probar un conocimiento verdadero, ¿no? Pero este elemento de la creencia usualmente se deja de lado, ¿no? Se piensa que la ciencia es lejos de las creencias, ¿no? Y es un elemento que la epistemología más contemporánea retoma para resignificarla, ¿no? Al final de cuentas, también el hacer científico implica creer en pasos, en metodologías, en instrumentos que nos dan un conocimiento más veraz del mundo, ¿no? En la actualidad, palabras como la verdad ya no se utilizan en libros de epistemología o de filosofía del conocimiento, sino que la ciencia es un espacio donde nos orientamos hacia la certeza, hacia certezas, hacia elementos que nos permitan entender de mejor forma el mundo que nos rodea. Si en un principio se pensaba que la Tierra era el centro del universo, tuvieron que pasar siglos para plantear una idea tan revolucionaria de que la Tierra solamente era un planeta más alrededor del Sol. Y pensábamos por muchos siglos, el ser humano, estoy hablando, pensaba por muchos siglos que el Sol era el centro del universo y tuvieron que pasar muchos años, muchas décadas, para plantear que nuestro sistema solar era uno más dentro de un espacio mucho más grande, dentro de una galaxia, de una vía láctea. Y pasaron muchos años más para plantear otra idea revolucionaria, que nuestra galaxia era una más dentro de un mar de planetas, de estrellas, de galaxias. Los planteamientos de que el Sol era el centro del universo, en su momento se creyeron que eran verdaderos. En su momento se creyeron que eran, a partir de diferentes fórmulas, de instrumentos, se creía que había una veracidad en ese conocimiento. Pero luego llegaron otros pensadores, otros investigadores con instrumentos mucho más sofisticados, con ideas mucho más revolucionarias que llevaron el conocimiento a otro lugar. No por ello se va a decir que el otro conocimiento no era verdadero, tenía algo de veracidad,
pero constantemente vamos avanzando un poco más en este camino que nos permita tener certezas sobre el mundo que nos rodea. El hacer científico, el hacer investigación científica, implica orientarnos constantemente hacia nuevas certezas. Y constantemente, a partir de la investigación de muchos individuos, porque no es solo que un pensador revoluciona el pensamiento científico, es el trabajo de una comunidad de investigadores, una comunidad de científicos que llevan a construir certezas y conocimientos mucho más veraces sobre lo que está a nuestro alrededor, ¿no? Esta idea es interesante de que la ciencia o el hacer científico es un trabajo orientado hacia construir certezas y constantemente vamos tensionando nuestras certezas. Epistemólogos como Roberto Fogliari, que es un argentino de la Universidad Nacional de La Plata, un epistemólogo muy, muy importante, se refiere a esto como un proceso que tensiona incluso los métodos que utilizamos para hacer ciencia. Él va a decir que el método científico como tal no existe en la actualidad. Por eso hemos llevado o estamos llevando, estamos empezando a utilizar ya hace muchos años la idea de metodologías de la investigación en plural, ¿no? De que las diversas disciplinas, las diferentes áreas del conocimiento han ido desarrollando sus propias prácticas metodológicas que les han permitido profundizar conocimientos en los campos donde se desarrollan. Ya no existe en la actualidad un solo método científico, sino metodologías de investigación acorde a las disciplinas que nos especializamos nosotros como profesionales de diferentes áreas. Y el método científico se asume más que todo en la actualidad como una forma de cuestionar el mundo que nos rodea, una especie de espíritu que la ciencia guarda en su interior, una forma de cuestionar el mundo y aprender de él, que es un elemento clave para pensar el hacer científico en la actualidad, ¿no? Todos estos componentes son componentes que surgen de reflexiones epistemológicas, de preguntarse cómo la ciencia avanza, cómo la ciencia ha ido avanzando con diferentes teorías y a llevarnos conocimientos nuevos sobre las sociedades contemporáneas. El trabajo de Paul Feyerabend, de Thomas Kuhn, de Imre Lakatos, que son filósofos de las ciencias, pero que cada uno va a tener una especificidad para entender cómo avanza la ciencia, ¿no? Si bien en la actualidad, con todas las corrientes postmodernistas, hay toda una especie de relativización en torno a la construcción de la ciencia, hay como elementos que siguen guardando los fundamentos de la ciencia y que Karl Popper es uno de los mayores constructores de esta epistemología, ¿no? Karl Popper es un epistemólogo que todavía sigue guardando, teniendo vigencia, ¿no? Sigue siendo un epistemólogo insuperable para defender el conocimiento científico y para entender que este tipo de conocimiento que construimos con la ciencia es útil para nuestra realidad. Pero también esta especie de posmodernismo, de relativización del mundo, ha abierto lugar a un debate de cómo otras culturas, otras civilizaciones construyen conocimiento útil para su realidad. Y estoy hablando de la emergencia de pueblos indígenas, de epistemologías otras, de ontologías otras, que están en boga y que llevan a pensar desde otros ángulos el construir el conocimiento. No solamente científico, sino otro tipo de conocimientos. Y hay un ejemplito pequeño, ¿no? De cómo unos amautas y atiris empiezan como a vincularse con la naturaleza, construir bioindicadores o aprender ciertas estaciones, ciertos elementos que les permiten a ellos comprender cuándo va a llover, cuándo va a haber sequía, cuándo va a haber inundaciones y otros componentes de la forma como una cultura en específico construye un conocimiento útil para su realidad. Estos elementos tensionan el conocimiento científico y por eso ahora existe un debate en torno al pluralismo epistemológico, el diálogo de saberes y otros componentes que si bien tienen un límite en el debate,
porque siempre chocan con los fundamentos del conocimiento científico, están interesantes para conocerlos y empezar a abrir el debate en torno a lo que implica conocer y construir conocimiento, ¿no? Pero eso es otro debate. Continuamos. Entonces, ¿cuál es el límite, no? ¿Qué es ciencia y qué no? Elementos que hace siglos podrían haberse considerados como no científicos, en la actualidad son considerados científicos. Muchos elementos que Galileo Galilei planteaba sobre la fuerza de los cuerpos en su momento no eran concebidos como conocimiento porque había un orden hegemónico vinculado a la creencia en un Dios, por ejemplo, o los planteamientos de Charles Darwin, ¿no? Sobre el origen de las especies y todos los elementos que planteó estaban en contra del pensamiento hegemónico de su momento, ¿no? Que era la teología y la creencia de Dios, el poder de una institución como la Iglesia, que prohibía de alguna forma este tipo de conocimientos, ¿no? Pero en la actualidad es imposible rebatir el origen de las especies y decir que es un conocimiento erróneo. En su momento no se lo tomaba por válido. Y de hecho Darwin tardó muchos años en publicar su libro porque tenía este temor, ¿no? A ser prohibido por la iglesia o a ser sancionado, ¿no? Y muchos de los pensadores que ahora hacen o son parte de la ciencia o padres o precursores de la ciencia se cuidaban mucho de estos elementos, ¿no? René Descartes en sus meditaciones, cuando plantea la idea de pienso, luego existo, o de la duda metódica, que tengo que dudar de todo lo que me rodea. Una de sus últimas meditaciones en su libro plantea que la última certeza es Dios, ¿no? Que nuestro conocimiento viene de la certeza de que Dios nos da ese conocimiento. O sea, el padre del método científico planteaba como fin último de que Dios daba la certeza de ese conocimiento. O sea, constantemente este choque de el conocimiento que en un momento es hegemónico, pero la emergencia de nuevos conocimientos van a debatir ese mundo que conocemos, está en tensión. Dos campos de estudios que no son considerados ciencia. Por ejemplo, la homeopatía es toda una industria en torno a la fabricación de fármacos con un método muy específico, con prácticas muy específicas, pero que el hacer médico no lo toma como ciencia. De hecho, la homeopatía es una práctica farmacéutica tan grande que mueve muchos millones de dólares alrededor del mundo y es una práctica. La homeopatía es una práctica de farmacéutica de hacer medicamentos en base a y que supuestamente tiene resultados. Investigaciones en torno a la homeopatía plantean este componente de una sanación psicológica más que un efecto en el cuerpo de las personas, ¿no? El efecto placebo que se dice. La homeopatía estaría muy vinculada a este resultado de tener satisfacción a partir de elementos psicológicos más que medicamentos que tengan finalidades prácticas, ¿no? Pero cualquiera que se dedica a la homeopatía va a decir que tiene un método que aplica, que tiene prácticas certificadas y que tiene personas que aplican este conocimiento, ¿no? Podría cumplir todos los elementos para hacer un conocimiento científico, pero no se lo acepta como tal. Porque si tiene un método, si tiene prácticas, si tiene conocimientos, si tiene una comunidad que practica ese conocimiento, ¿qué lo hace ciencia o no? De la misma forma, la psicología, ¿no? Que igual tiene un montón de métodos, gente que se dedica a estudiar el elemento parapsicológico, elementos que están más allá de lo sensorial, esto de ver almas, el desdoblamiento corporal, un montón de prácticas, ¿no? Parapsicológicas, muy New Age, que de alguna forma nos llevan al límite de pensar la forma como vivimos nuestra realidad, ¿no? ¿Por qué ciencia y por qué no? Y tiene que ver con construcciones hegemónicas de nuestros tiempos, ¿no? Puede ser de que la parapsicología en un montón o en unas décadas o en unos años más
construyan elementos que prueben su conocimiento y que sean aceptados como tales en el futuro, ¿no? O la homopatía termine construyendo instrumentos que le permitan evidenciar o verificar, probar que tienen resultados prácticos en la vida de las personas que utilizan estos fármacos, ¿no? Y piensen en un montón de disciplinas que tienen prácticas, que algunos dicen científicas, pero que no son conocimientos tomados como conocimientos científicos. La ufología, por ejemplo, que son estos estudios de seres alienígenas, extraterrestres, y que generan, digamos, un montón de tensiones en el mundo que concebimos, ¿no? Como conocimiento científico, ¿no? Constantemente esta emergencia de estos nuevos conocimientos van a llevar al límite lo que conocemos por ciencia o no. Einstein, Newton, todos los teóricos llevaron al límite este conocimiento, pero terminaron construyendo casi pruebas de lo que hacían, ¿no? De hecho, las teorías de la relatividad, de la gravedad, han implicado eh, la reformulación de muchas prácticas, ¿no? El hacer científico. Si bien no está probado al 100% la teoría de la relatividad, hay un montón de trabajos que se han desarrollado a su alrededor y que siguen buscando elementos para probar esas teorías, ¿no? O la teoría de cuerdas, o piensen en teorías mucho más contemporáneas, ¿no? Que no están probadas 100%, pero que existen personas que están trabajando para probar ese tipo de conocimiento. La nanotecnología, un montón de conocimientos que llevan al límite lo que conocemos y lo que planteamos por ciencia o no. Tal vez el elemento ahí clave es pensar cómo probamos la realidad que nos rodea, ¿no? Cómo probamos conocimientos que puedan ser veraces y que tengan elementos prácticos para que todos creamos que esos conocimientos son útiles, ¿no? Pero siempre estamos al límite de esto, ¿no? Al límite del hacer científico. Dicho esto, ya voy a descender a este elemento metodológico, porque este espacio abierto por el qué es ciencia, qué no, nos puede llevar un módulo, un diplomado entero de hablar de epistemologías en torno a lo que implica el hacer científico, ¿no? Entonces lo voy a dejar ahí. En el diplomado tenemos un espacio para reflexionar estos componentes. Por eso no es un espacio uno más en torno a la metodología, es un campo donde reflexionamos epistemológicamente muchos de estos componentes y los repensamos desde nuestras disciplinas, ¿no? Leemos autores, reflexionamos epistemología para repensar todos estos elementos en torno a la metodología como tal, porque en la actualidad existen muchos cursos, muchos diplomados que te plantean la metodología como un recetario que se debe aplicar y que los resultados se validan a partir de la utilización o no de esos pasos, de la realización de esos pasos, y eso es una falacia, es una mentira total, ¿no? Hacer investigación, en mi opinión, y lo podemos debatir y abrir un espacio de reflexión, para mí hacer investigación es un trabajo casi artesanal, ¿no? Si otros quieren verlo, un trabajo casi de ingeniería metodológica, que está muy relacionado a mi específico objeto de investigación, ¿no? La forma como yo construyo mi objeto de investigación me va a llevar a mí a ser ingenioso en torno a la metodología que voy a construir en mi trabajo. Y estos son como dos problemas que existen al momento de hacer investigación y de asumir la metodología de la investigación, ¿no? Quiero que vean la figura, la primera que está a colores, y vean, este es un meme que circula en el Facebook de una página muy bonita que se llama Las Malditas Ciencias Sociales, ¿no? La imagen muestra un cuarto desordenado, muy desordenado, con todas las cosas botadas, y que muestra que eso sería la investigación como tal. Y vemos la imagen chiquita que plantea el reporte de investigación, ¿no? Como un espacio muy ordenado, que todo esté en su lugar, y que es la idea que se nos vende eso en torno a las metodologías, ¿no? Que son pasos muy bien dados y que nos permiten dar un resultado que plantea que todo está ordenado, cuando muchas veces lo que hemos hecho investigación, sobre todo cualitativa, implican que es un ir, un avanzar, un retroceder constante en el proceso de investigación como tal, ¿no? Y que el proceso de investigación
Es más parecido a la imagen de atrás, que es un desorden casi total, pero al momento de hacer el reporte de investigación, la tesis, un ensayo, una tesina, parece que todo ha sido un proceso bien ordenado, ¿no? Y no es tan así. Y la segunda imagen, la que está en blanco y negro, es como dos personas, pueden ser sociólogos, psicólogos, antropólogos, de cualquiera que estudie ciencias sociales, y la conversación es muy interesante, ¿no? Le dice, ¿estás seguro que esta es la mejor manera de estudiar los fenómenos sociales? Y están atrapados por paredes de libros, ¿no? Es como si, y este es un problema de la investigación, que la única forma que tenemos de acercarnos a la realidad es a partir de teorías, de conceptos y palabras, y no de un relacionamiento con el mundo que nos rodea. Estos dos elementos han abierto una crítica muy fuerte, sobre todo en la investigación social en el ámbito latinoamericano, ¿no? De que muchas veces cuando hacemos investigación, lo único que hacemos es reproducir teorías, es reproducir conceptos y no nos permiten aumentar nuestra imaginación en torno a lo que nos rodea. O del otro lado, que pensamos que la investigación solamente son pasos que damos, tal cual la aplicación de una receta de cocina, y que no hay un proceso de innovación, de creatividad del investigador al hacer su proceso de investigación. Lo lindo de estas críticas, y ahí podemos citar a Orlando Falsborda sobre todo, es de que ha abierto como una especie de reflexión en torno a la forma como nosotros, los investigadores, en el ámbito social en un lado, pero también esto ha ido a plantearse ámbitos como la biología, las ingenierías ambientales, la agronomía, otras disciplinas, incluso la medicina. Ya hay todo un campo de medicina social en la actualidad que intenta reflexionar hasta las prácticas que los médicos realizan. De ahí viene toda una crítica al parto, por ejemplo, el parto natural o las prácticas del parto, un montón de investigaciones, ¿no? Que se abren y tratan de reflexionar mucho más de estos elementos, ¿no? Y esto también ha implicado cómo plantearnos cuál es nuestro posicionamiento o cómo aprendemos el mundo que nos rodea si no reproducimos teorías, sobre todo teorías que vienen de realidades que no van a entender nuestros contextos, ¿no? En sociología hay un debate interesante en torno a que nuestras investigaciones lo único que hacen es traer teorías de otros países y tratarlas de aplicar a nuestras realidades, ¿no? En los 90 era bien interesante cómo todas las investigaciones en sociología, sobre todo en la UNSA, estaban vinculadas a los planteamientos de Jürgen Habermas, ¿no? Y a principios del 2000 el autor favorito era Pierre Bourdieu. Y si vemos los listados de indexación y las bibliografías que son más citadas, un autor muy citado es Michel Foucault en la actualidad, ¿no? Que hace que estos autores, yo no estoy desmereciendo sus trabajos, sino de que cuando hacemos investigación solamente vemos la realidad desde estas teorías, ¿no? Y ahí viene como que la crítica, ¿no? La crítica que nos va a llevar a pensar qué implica hacer metodologías dialógicas, ¿no? Esta es una imagen, una representación de un cari-cari, ¿no? Un cariciri para otros. El antropólogo Andrés Burman plantea un artículo muy bonito, ¿no? De que los antropólogos son cari-caris del conocimiento, ¿no? Y es una buena crítica para el hacer investigación. ¿Qué es el cari-cari? ¿Quién es el cariciri, no? Es aquel sujeto, individuo, entidad sobrenatural que se dedica a sacar la grasa de los cuerpos, ¿no? Hay cuentos que te dicen que el cari-cari es sobre todo un sacerdote que vaga por las noches, se dedica a sacar grasa del cuerpo humano para fabricar velas, por ejemplo. Otros cuentos te van a decir que el cari-cari es un ser sobrenatural que saca grasa para
N cantidad, hacer medicamentos, hay diferentes explicaciones sobre el cari-cari, ¿no? ¿Por qué el investigador muchas veces termina siendo como una especie de cari-cari, ¿no? Porque va a una comunidad, va a una región, va a una población, va a una ciudad, habla con la gente del lugar y lo único que hace es extraer su conocimiento. Así como el cari-cari saca la grasa para el fin que él crea conveniente, el investigador lo único que hace es extraer el conocimiento de los sujetos con un fin muy práctico, que es defender una tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado, y que le sirve para posicionarse en el mundo académico, ¿no? He hecho una linda investigación que me ha permitido publicar un bonito libro y que me ha permitido dar una cátedra en la universidad y tener el reconocimiento de mis colegas, pero ese conocimiento nunca ha sido devuelto a las comunidades o a las personas con las que he trabajado, ¿no? Y esto es una práctica muy recurrente en nuestro contexto, ¿no? Vamos a comunidades, vivimos con esas comunidades por mucho tiempo, hacemos una buena etnografía, buenas entrevistas, unos buenos cuestionarios, 100, 200 cuestionarios, hacemos cruce de variables, todo muy bonito, pero ese conocimiento nunca va a ser útil para las personas a las que hemos utilizado como objeto de estudio, ¿no? Hay un elemento muy instrumental en nuestro hacer investigativo, en nuestro hacer académico, ¿no? Y esto es como un elemento que se debate desde la década de los 60, 70. Paulo Freire critica mucho de esto, de cómo nosotros terminamos reproduciendo formas de dominación para posicionar un mundo académico que poco o nada ayuda a sus realidades, ¿no? No estoy diciendo que todos tengamos estas prácticas, sino que es una práctica muy recurrente en nuestros contextos. ¿Qué abre este debate en torno a que si somos o no cari-cari, somos cari-ciris? Abre un debate en torno a la relación que tenemos con el otro, ¿no? Cuando hacemos investigación en diferentes disciplinas, incluso las ingenierías ambientales, comerciales, administrativas, eh, estamos o tenemos una relación con un otro, con otra persona, con otro individuo, que lo objetivamos como objeto de estudio, pero nunca deja de ser una otra subjetividad, un otro individuo, que termina teniendo sus propios pensamientos, sus propios intereses, sus propios elementos que lo hacen una otra subjetividad como tal. Y el segundo elemento que abre este debate es cuáles son los criterios que validan nuestras investigaciones, más allá de la revisión de un tribunal de tesis, de una revisión por pares que se hace en una investigación, que valida nuestra investigación como conocimiento científico. El hacer el utilizar pasos metodológicos, el utilizar ciertas teorías, ¿qué lo valida? ¿Qué lo hace un conocimiento útil? Son dos debates que existen, que siguen existiendo, no están cerrados, pero que cuestionan el hacer de la práctica investigativa como tal, ¿no? Y es ahí donde la necesidad de abrir procesos dialógicos, procesos mucho más contextualizados, eh, permiten repensar la práctica investigativa. Eh, Les voy a dar un ejemplito de lo que estoy hablando. Por ejemplo, por mucho tiempo, esto es un ejemplo bien práctico, bien específico. En el estudio de las drogas, había como un imaginario en torno en muchas investigaciones, ¿no? En los 80 sobre todo, que el consumo de las drogas estaba muy relacionado a que el individuo que consume drogas, lo único que quiere es evadir la realidad que encuentra opresiva o intolerable. Había como una idea de que la gente que consume drogas está escapando de su realidad, ¿no? De que el drogadicto, aquella persona que consume drogas, reemplaza la realidad por una realidad ficticia, ¿no? Fantasiosa, donde deja llevar su elemento libidinal al máximo, amplificado por el uso de las drogas, pero que lo único que hace es evadir su contexto, ¿no?
había como interpretaciones muy fantasiosas en torno al consumo de las drogas, ¿no? Yo no estoy diciendo que consumir drogas sea bueno o malo, eso es un elemento más moral. Estas son las investigaciones que se hacían en torno al consumo de las drogas. Muy pocas de estas investigaciones abordaban o recogían los elementos o las experiencias del consumidor, ¿no? De aquel que consume drogas. Si no analizaban este consumo de las drogas desde los prejuicios e imaginarios del investigador. A partir de otros trabajos que cuestionan este enfoque, y este es un libro que es para aquellos que hacen trabajo sobre consumo de drogas, es muy, muy interesante. Miren el título del libro, Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje, una mirada sociológica. Este es un sociólogo norteamericano, se llama Howard Becker, es un tipo fantástico Howard Becker. Howard Becker plantea o cuestiona esa idea de que el drogadicto solamente quiere evadir la realidad y que plantea que los fumadores de marihuana no son inadaptados sociales, ¿no? Sino lo que trata de él de explicar en este trabajo de investigación es cuál es la experiencia física que experimenta el consumidor de marihuana. Analiza todo el proceso de consumo de marihuana, desde el hacer el porro, el momento de fumar, qué está sintiendo, muchos elementos que cuestionan esa idea de evasión de la realidad, que era un enfoque muy promovido en los 80, ¿no? Cuestiona también ese elemento de qué cree que es la causa única para fumar o consumir marihuana, ¿no? O otro tipo de drogas, ¿no? Lo interesante es que estos tipos de enfoques, estas ideas, estos enfoques hegemónicos, estas miradas únicas, nos llevan en las investigaciones, a nosotros reproducir los imaginarios que tenemos en torno a nuestro objeto de estudio, ¿no? Ustedes vean las investigaciones sobre pueblos indígenas también, es un ámbito bien conflictivo, donde muchas veces el investigador termina reproduciendo todos los prejuicios o paternalismos que tiene en torno al pueblo indígena, ¿no? Que mantiene sus prácticas milenarias intactas, son tradiciones y costumbres milenarias y un montón de elementos que le terminan quitando coetaneidad, ¿no? Ese elemento de ser un individuo que vive nuestro presente con uno, ¿no? Y terminan afirmando elementos muy paternalistas sobre los pueblos indígenas y que son sociedades ancladas en el tiempo o en el pasado, ¿no? Muchas veces este elemento es muy, muy recurrente en el hacer investigativo, ¿no? Y ahí es cuando planteamos esta idea de cómo nuestra mirada de ver el mundo, de ver al otro, termina reproduciendo nuestros estereotipos, nuestros prejuicios en nuestra práctica investigativa, ¿no? Y que son elementos que no reflexionamos, pero que a partir de esta idea de que el otro emerge en nuestra investigación, surgen nuestras cuestionantes. Si yo voy a hacer una investigación sobre LGBT, ¿cuáles las ideas que yo tengo sobre una lesbiana, un gay, un homosexual, un travesti? Y si eso de alguna forma va a terminar afectando la forma que yo voy a enfocar mi investigación. Y lo mismo pasa con estudios étnicos o culturales. ¿Cuál es la mirada que yo tengo del otro, de un indígena, de un blanco, de un europeo? ¿Cuál es la mirada que yo tengo? Eh, lo bonito de las metodologías en la actualidad, sobre todo de la reflexión en epistemologías otras, es de que van a llevar a cuestionarte estos elementos y van a decir, está bien, el sujeto que investiga no puede quitarse sus estereotipos y sus prejuicios, pero puede reflexionar sobre sus componentes, puede llevar a un proceso de reflexividad profunda en el investigador, donde la investigación como tal no solo sea construir nuevo conocimiento, sino que me permita a mí como investigador cuestionar mis creencias, cuestionar mis certezas y aprender a construir una mirada mucho más amplia de lo que me rodea. No es la idea de objetividad, neutralidad que usualmente manejamos al hacer investigación, sino de que cuando hacemos investigación tenemos que tener la capacidad de
reflexionar como individuos sobre lo que vamos a investigar. Y pasa en diferentes ámbitos. ¿Por qué las personas que hacen ingeniería ambiental tienen una conciencia mucho mayor sobre el efecto de, no sé, el desecho de basura, el uso de combustibles? Porque de alguna forma su práctica investigativa le ha llevado a ampliar o a tener otro tipo de sensibilidad en torno a la problemática ambiental. ¿Por qué las personas que hacen administración, ingenierías comerciales, tienen una sensibilidad diferente en torno a la administración, en torno a la gestión de documentos, en torno a la contabilidad? Porque de alguna forma su práctica le ha llevado a desarrollar otros elementos. Para un sociólogo tal vez la contabilidad no es algo útil o lo ve como algo tan, ay, los administradores. Pero si yo pretendo hacer una investigación, no puedo poner en puntos suspensivos esos elementos casi prejuiciosos, pero sí puedo reflexionar en torno a ellos. Si yo voy a hacer un trabajo en torno a poblaciones LGBT, tendré que primero cuestionarme qué es lo que yo creo sobre esa población, inicialmente, en un proceso de reflexión previa al hacer mi investigación. Porque al momento de hacer investigación me voy a relacionar, voy a interactuar con un otro sujeto que tiene una propia forma de entender el mundo, su propia subjetividad, sus propios prejuicios, sus propios estereotipos. Y yo como investigador no pretendo hacer un juicio moral, sino conocer, ampliar mi imaginación en torno a aquello que pretendo investigar. Y eso aplica en diferentes campos. En la ingeniería civil, por ejemplo. Tengo un hermano que es ingeniero civil y, y terminaba él cuestionándose de por qué muchas carreteras no duran más de 10 años, ¿no? Y él me hablaba del compuesto de la materia, que la flexibilidad del pavimento, cosas que yo no entendía, ¿no? Pero que era así, que muchas veces usamos técnicas no están adaptadas a nuestro contexto. La variabilidad del clima en el plano es tal que ningún pavimento que utilicemos va a soportar una vida útil de más de ciertos años, ¿no? Porque el frío de las madrugadas en el altiplano, las heladas, son muy fuertes, pero los medios del altiplano, que el pavimento va a terminar mal en corto tiempo, ¿no? Un problema de sistema para mantener cierta temperatura del pavimento, de que se hacían investigaciones en otros países, pero como la necesidad de contar nuestro contexto, incluso para estas áreas que son más técnicas, ¿no? Son necesarias esas realidades concretas, ¿no? Hace un par de años hice centros técnicos, ¿no? Y había un profesor que me parecía muy interesante, y el profesor les enseña a tejer con crochet en un curso de soldadura de. Hola, continuamos. Ya hemos recuperado estas variaciones de la conexión. Estoy loco, me voy a cambiar de sistema, no voy a hablar de mal, pero es usual que la empresa con la que estoy o tengo la conexión de internet me haga este problema, ¿no? Les contaba que hace un par de años, haciendo una investigación en centros técnicos tecnológicos, había un profesor que me voló la cabeza porque el señor les enseñaba a tejer con crochet a sus estudiantes varones, ¿no? Muchos de los estudiantes se enojaban, ¿no? Decían, yo he venido aquí a aprender lecciones de gas y
este señor me termina una semana enseñando a tejer con crochet, ¿no? O sea, era como algo que les chocaba mucho. Y este profesor me explicaba después que les enseñaba a usar el crochet porque les daba una habilidad manual en su mano, sobre todo por el movimiento, ¿no? Que cuando les llevaba a utilizar el soldador para soldar unos tubos, esa práctica les permitía mejorar su habilidad de soldador. Esa práctica, el docente, ese elemento lo había desarrollado en mucho tiempo, ese profesor de educación técnica, y tenía cosas así muy interesantes, ¿no? Pero como la idea es de cómo elementos técnicos deben ser repensados por contextos muy específicos, ¿no? Incluso en ramas tan técnicas como la ingeniería civil, y esto sobre el pavimento, o la soldadura, que es algo tan técnico, debe estar vinculado con un contexto en específico, ¿no? La necesidad de contextualizar, de pensar en el otro sujeto que va a intervenir en mi proceso de investigación. Y es ahí cuando entra la relación con el otro, en este elemento dialógico, es de que no representamos al otro cuando hacemos investigación, sino que comprendemos al otro. Piensen en una práctica dialógica, en un diálogo que tengan con cualquier persona. No solo uno habla, el otro escucha, como si no somos sujetos en un diálogo, en una charla casual, estamos relacionados a una práctica donde somos oyentes y hablamos al mismo tiempo, en momentos, ¿no? En un momento oímos, en otro momento hablamos, para comprender cierta realidad. La emergencia del otro en la práctica investigativa es que no podemos representar al otro como tal. Nunca va a existir una representación del otro, por más conceptos, teorías que utilicen. La representatividad es un elemento que ya no existe sobre todo la práctica científica. La ciencia, al hacer científico, no representa la realidad, sino nos acercamos a partir de elementos de comprensión. Y cuando abrimos el elemento de comprensión, el elemento comprensivo, no solo la realidad del que investigamos se va a cambiar, sino nuestra propia realidad, la realidad que nosotros empezamos a concebir. Porque en ese diálogo, en esta apertura hacia el otro, nuestras propias, propias creencias, los elementos que nosotros, juicios, por ejemplo, formas, que tenemos previamente de una práctica investigativa, van a ponerse en cuestión. Ampliar nuestro panorama. No se trata de la práctica investigativa, solo de lo que está comunidades, realidad, sino cómo ello, cómo ese elemento que está externo a nosotros y Muy buenas noches, mil disculpas, al parecer un pequeño problema técnico, ya se nos une nuestro licenciado. Rogamos su comprensión, una falla técnica con el internet o la empresa con la que se encuentra. Sí, el link de asistencia ya lo vamos a estar enviando, no es un momento. Muchas gracias, estimado Raúl. Gracias por la retroalimentación, gracias por sus comentarios, por los ánimos.
que está muy buena la exposición, qué lindos comentarios, eso nos da ánimos. Bueno, ya yo creo que en unos instantes más se conecta. Ya se encuentra en sala nuestro docente. Sí, Licenciado Marcelo, la sala es toda suya. Sí, lo escuchamos. disculpas, este internet es re inestable. Yo no sé qué está pasando con esta conexión. Bueno, les decía, nuestra práctica investigativa es cómo terminamos transformando nuestra propia realidad al momento de acercarnos con al momento de hacer una investigación. Este elemento de no representamos solamente lo que está afuera, sino que terminamos transformando nuestra propia realidad, porque nuestra propia presencia en un lugar para ser investigado, transformar, estar para no molestar. No hay esa forma de que el investigador no pueda no intervenir en una realidad concreta. Piensen ustedes que si quieren hacer un proceso de gestión de la calidad en una empresa, su propia presencia en esa empresa para mal, pero no hay forma de evadir ese elemento de presencialidad del superfortros de realidad. Y esto es parte de este proceso de reflexividad en torno al sujeto investigador, ¿no? La necesidad de reflexionar sobre nuestra propia práctica investigativa, ¿no? Nuestra propia práctica investigativa y los elementos que nosotros como investigadores utilizamos para hacer investigación científica. Y esta es la idea que les planteaba hace un momento, que la ciencia no dice lo real. Nosotros, la idea de, la idea de Roberto Fuller, y la ciencia fue explicación de bios y la ciencia explica cosas. Sí, al parecer nuevamente la conexión. Mil disculpas, estimados amigos. Yo creo que nuestro mentor nuestro licenciado ya se conecta, ya está a otra vuelta. Licenciado Marcelo. Una pena con ustedes realmente, no sé. Voy a cambiar de sistema, lo prometo, esto ya no puede seguir pasando, ocurriendo. Bueno, les decía, ¿no? Que el hacer científico implica a partir de teorías, a partir de estos elementos teóricos conceptuales que hacemos que la realidad se vuelva algo comprensible a nuestros ojos, ¿no? Y esto es un elemento práctico, básico de la realidad. Hay una creencia de que la ciencia es un acercamiento natural, empírico a la realidad, y no, desde Immanuel Kant hay como un elemento de que el conocimiento lo construimos en este acercamiento a la realidad, sí, pero a partir de un esquema de conocimiento, de teorías, de conceptos que nos permiten comprender la realidad en la cual nos vamos a desenvolver como investigadores, ¿no? No es que me acerco a la realidad, voy a sacar y empezar a describir como un buen escritor una literatura en torno a lo que veo, a lo que observo, no. Necesito elementos que me permitan
delimitar de alguna forma lo que voy a ver, lo que voy a investigar, y por eso la ciencia no dice lo real. La realidad se vuelve algo comprensible solamente a partir de las interrogantes conceptuales que me voy a plantear, ¿no? Eso es un elemento que es necesario comprenderlo, que es trabajado en la actualidad por muchos planteamientos epistemológicos de cómo el hacer científico no implica, no implica que no hay realidad que investigar, siempre hay una realidad que investigar. El problema es de que muchas veces no tenemos palabras para explicar lo que vemos, lo que sentimos, lo que investigamos, ¿no? Que tenemos el límite cuando utilizamos las palabras, ¿no? Cuando aquellos que han hecho investigación, han hecho análisis, muchas veces las palabras no explican lo que estamos intentando narrar, contar, analizar, reflexionar, ¿no? Y esa es como la limitante, y por eso este elemento de la ciencia no dice lo real, sino es que son a partir de teorías y conceptos que volvemos comprensible la realidad. Hay todo un giro lingüístico en esta concepción, todo un giro en torno a cómo el lenguaje termina concibiendo el mundo. Si yo les digo silla, no es necesario que yo les muestre una silla, sino es que van a tener una representación de esa imagen. Y no es de que yo les diga la silla es una silla con 4 patas y un espaldar, no. Puede haber sillas de una pata, sino hay una asociación que ustedes hacen muy básica al momento de utilizar las palabras, ¿no? Cuando hacemos investigación, nuestra imaginación en torno al lenguaje que utilizamos para significar la realidad se amplifica, ¿no? Se van utilizando nuevas palabras. Hace un montón de años no había la noción de reciclaje, por ejemplo, o de desarrollo sostenible, que son conceptos que nos llevan a pensar de otra forma nuestra realidad, ¿no? Imagínense las palabras que ahora se utilizan, no serían algo comprensible para una persona hace 100 años. Y es porque terminamos construyendo nuevas palabras, nuevas formas de significar la realidad con nuestras investigaciones, ¿no? Pero esta forma de acercarnos a la realidad, de pensar que hay un otro que es parte de esta investigación, implica también una nueva forma de problematización, y esto es como el elemento con el cual voy a concluir, espero que no se me corte más el internet, que es como el elemento de la legitimidad, ¿no? Esto viene de Paulo Freire, es parte de las investigaciones dialógicas que son una postura que recogen a Paulo Freire y que implican aprender a dialogar, pero también aprender a problematizar nuestra realidad. No es solo que yo cuando hago una investigación me planteo bonitos objetivos, bonitos problemas, un bonito marco teórico, sino de que los elementos que yo voy a investigar tienen que surgir de una lectura muy específica del mundo, de una lectura, de una interacción con el contexto, ¿no? De pensar que en ese contexto hay otros individuos, otros sujetos que tienen necesidades concretas, que tienen intereses concretos, y que mi problematización de ese elemento le va a dar una legitimidad a mi investigación, de que la legitimidad no está anclada en el mundo académico, ¿no? En un tutor que me va a revisar mi tesis, en un tribunal que me va a validar mi tesis y me va a llevar a obtener un título académico, sino que la legitimidad está en la forma como yo voy a leer el mundo, problematizar el mundo a partir de una relación con sujetos concretos, ¿no? Aprender a relacionarme, tener vínculos profundos, convivencias muy prácticas, muy cotidianas con sujetos con necesidades concretas, ¿no? Y a partir de ese relacionamiento aprender a identificar contradicciones, inconsistencias, problemáticas, pero a partir de la relación, ¿no? No es que yo voy con un marco teórico cerrado a analizar cierto problema. Ah, ustedes tienen un problema de reciclaje, entonces aprender a enseñarles a hacer reciclaje. No, tal vez el problema es otro y yo no estoy entendiendo. Entonces necesito comprender cuál es la realidad en la que me estoy sumergiendo, aprender a cómo esos sujetos significan ese mundo en el que viven, contextualizar sus realidades, comprender por qué tienen ciertas prácticas, por comprender por qué no hacen otras prácticas, y a partir de esos elementos empezar a problematizar, ¿no? Ese acercamiento previo con una realidad es el elemento esencial en este elemento dialógico, ¿no? Por eso hablamos de investigaciones
teológicas y metodologías dialógicas, porque previamente a todo un marco teórico que uno hace en un proyecto de investigación y que lo presenta como un perfil de tesis o un perfil de investigación, está a partir de necesidades concretos, de sujetos concretos, con realidades y formas de entender el mundo muy concretas, ¿no? Ahí está la legitimidad. Entonces ya no somos una especie de caricaris y caricidis que lo único que vamos es a sacar conocimiento de comunidades, de individuos para presentarlas en el mundo académico, sino que nuestras investigaciones están relacionadas a problemas muy concretos. Y es algo que hay que decirlo, el mundo académico de las universidades está muy lejos de estas prácticas, pero las prácticas de algunas ONGs, de algunas instituciones de organismos de cooperación, hacen mucho uso de este tipo de elementos, por eso los proyectos de incidencia terminan teniendo mayor consistencia que proyectos de investigación de tesis, de maestría, de doctorado, ¿no? Porque la legitimidad no está en el mundo académico, que es usualmente donde le damos la legitimidad a la investigación, sino en prácticas y necesidades concretas de sujetos y de individuos, ¿no? Tal vez ese elemento dialógico que le va a permitir transformar esta mirada del hacer investigativo, del hacer una práctica investigativa nueva, diferente, donde nosotros aprendamos a leer y problematizar el mundo de otra forma, ¿no? Y ahí está como estos elementos que usualmente se plantean en los enfoques dialógicos, que son procesos participativos en esencia, ¿no? La investigación de acción participativa te plantea muchos de estos componentes, que son esta necesidad de partir de la confianza, la igualdad, la diversidad, el interés común como elementos que estructuran una práctica investigativa dialógica eh, y que te van a dar otro elemento de legitimidad de tu práctica investigativa, ¿no? Es un posicionamiento, es construir relaciones de confianza que te den credibilidad a ti, es participar dentro de una comunidad en específico que tiene intereses específicos, pero empezar a entender que hay una multivocidad, muchas voces en las prácticas investigativas, no solo uno. Y este elemento de la reflexividad, ¿no? Eh, hay muchos más componentes de estos, dentro de estas prácticas, ¿no? Y que recogen mucho de lo que existe en torno a la metodología de la investigación, pero que el punto inicial es otro, ¿no? No es una problemática que construimos en gabinete, no es una problemática, objetivos que construimos solamente en un escritorio, sino son problemáticas y objetivos que construimos en una práctica de diálogo con otros sujetos, con otros individuos, ¿no? Hacer investigación relacionada a elementos que puedan transformar ciertas realidades, ¿no? Y ahí viene todo el elemento transformativo. Con lo transformativo hay como un debate muy potente de qué implica hacer investigación para la transformación. Y para los que estén interesados en el diplomado vamos a ampliar estos componentes porque es algo con lo que cerramos, ¿no? Si bien trabajamos todo el elemento de metodología desde las prácticas, los enfoques clásicos, lo cuantitativo, lo cualitativo, intentamos abrir todo este elemento dialógico para que puedan tener ustedes prácticas innovadoras en sus quehaceres investigativos, ¿no? Y mostrar de que hay como elementos que están ampliando nuestra imaginación en torno a la práctica investigativa. Y ya no solo en la actualidad se habla de investigación, acción participativa, que es investigación muy relacionada a sujetos con necesidades e intereses concretos o problemas concretos, sino también se habla de procesos de reflexividad muy profundos, por ejemplo, la autoetnografía, que es un proceso investigativo muy, muy profundo de reflexión del investigador en torno a una experiencia. Y les cuento, hay una tesis de maestría que a mí me ha roto la cabeza y que es muy potente. Es de una persona, una mujer, que estaba haciendo una tesis sobre violencia hacia las mujeres y que ella había sido víctima de violación en su juventud, ¿no? Y la tesis que ella elaboró fue un proceso de reflexión tan profunda que hizo una autoetnografía, no para victimizarse o revictimizarse en este proceso, ¿no? Sino para construir conocimiento que le sea útil a otras personas que hayan pasado por este problema. Y ella contaba todo el problema
del hacer la denuncia de una violación, ¿no? De cómo la policía te atiende, de cómo es la justicia que te atiende, dónde son los problemas concretos y específicos que pasa a una persona que ha sufrido esta experiencia. Una tesis tan bien hecha que no revictimiza a la persona que ha hecho la tesis, sino de que te permite reflexionar sobre todo el proceso y los obstáculos que atraviesa una persona que ha vivido violencia sexual, ¿no? Miren esa práctica que puede ser muy de literatura, algunos lo pueden tomar, pero es una investigación muy potente, ¿no? Dicha en primera persona, ¿no? Y que ahora se conoce como un proceso de autoetnografía y que está muy relacionado a procesos de reflexividad muy profunda. Otra investigación de, de un antropólogo que fue a hacer una etnografía a un pueblo de África, no me acuerdo ahorita el título, y que terminó, en vez de hacer una investigación sobre ese pueblito en África, o esa comunidad en África, terminó haciendo una tesis en torno a su experiencia como antropólogo ingenuo, ¿no? Creyendo que va a ir a encontrar otra cultura, otra civilización, y en ese texto que se llama El antropólogo ingenuo, muestra y desarrolla cómo él, desde no poder comunicarse hasta no poder comprender lo que hacían los sujetos a los que pretendía investigar, le llevaron a un fracaso de su investigación, ¿no? Pero ese fracaso él lo reflexionó y lo planteó como un texto metodológico, ¿no? O las mismas enseñanzas de Don Juan de Castañeda, que no es un libro de investigación como tal, o no se lo asume como un libro de investigación, pero la historia detrás de ese libro es muy interesante, ¿no? El señor Castañeda estaba haciendo una tesis en una universidad norteamericana y se fue a hacer una etnografía a una comunidad mexicana, ¿no? Para entender todos los rituales que hacía un chamán. Y tal fue su compromiso con su investigación, tal fue su compromiso con el proceso que estaba llevando, que terminó dejando la tesis, ¿no? No hizo la tesis y se volvió un aprendiz de chamán. Y todo ese proceso de convertirse en un aprendiz de chamán lo escribió en 5 libros. Uno son las enseñanzas de Don Juan, porque Don Juan era el chamán que le enseñaba todos los rituales y que le llevaron a él a dejar su práctica disciplinar y dedicarse a otra cosa, ¿no? Pero te abre como este espacio, ¿no? De profundizar este tipo de relacionamiento con el otro hasta comprender profundamente su mundo, su sistema del mundo de la vida, que permita al final cuestionar incluso tus propias creencias, ¿no? Y eso nos lleva a repensar la práctica investigativa como tal, ¿no? Eh, en el diplomado les contaba que al final de cuentas una investigación, sobre todo cuando uno asume todo este elemento dialógico, termina resumiéndose como una práctica de huida hermética o hermenéutica y retorno hermético, ¿no? Y les contaba la historia de Ulises y, y los cantos de las sirenas, ¿no? Cuando uno hace investigador o investigación, debe estar dispuesto a oír el canto de las sirenas, ¿no? Si bien puede uno encandilarse con lo que investiga, con este canto de las sirenas, al final lo que hizo Ulises para volver a su pueblo, al lugar donde había nacido, era amarrarse al mástil del barco, ¿no? Y ese mástil del barco es nuestro proceso investigativo como tal, ¿no? Nos dejamos encandilar con el canto de las sirenas, pero volvemos a nuestro proceso de investigación, pero ya no volvemos siendo el mismo sujeto, el mismo investigador, volvemos siendo personas diferentes. Por eso digo huida hermenéutica y retorno hermético, ¿no? Es como una buena analogía para el proceso de investigación. Y según yo es una práctica mucho más creativa de lo que usualmente se ven en muchos libros de metodología, en muchos elementos que usualmente están en cursos de metodología de la investigación, ¿no? El cómo desarrollamos la creatividad al hacer investigación, que terminen llevándonos al límite sobre lo que conocemos o no del mundo, ¿no? Y para eso hacemos investigación.
Si hacer investigación fuera repetir constantemente lo que sabremos, no tendría sentido hacer investigación. Hacemos investigación para ampliar nuestro conocimiento de lo que nos rodea, ¿no? Y eso es válido para todas las disciplinas, no solamente para las ciencias sociales. Bueno, dicho esto, agradecido. Si hay alguna pregunta, algún cuestionamiento, yo sé que hay muchos cuestionamientos y es lindo abrir un espacio de debate, ¿no? Así que adelante si tienen preguntas para continuar este Claro espacio. que Claro que sí, licenciado. Vamos a ceder la palabra a tres personas, ¿les parece? A tres personas que levanten la manito. Ya tenemos al primero, que es Roberto Guardia, y en caso de tener alguna consulta, le vamos a habilitar lo que es el micrófono para que puedan hacer sus consultas respectivas, interacción y demás con nuestro docente. Roberto, te voy a habilitar el micrófono para que puedas, para que puedas decir tu consulta. En un momento. No, no sé si me ayuda soporte para para activar el micrófono, porque no puedo activarlo. Sí, sí, por favor, si me ayudan para que pueda activar el micrófono. Es raro, no puedo solicitarle que active el micrófono. Creo que permitir. Dime un momento. A ver, y mientras tanto también tenemos lo que es consultas en el chat. También Alex nos consulta si les pueden dar las bibliografías y una consulta en el chat mientras activamos el micrófono. De Grace es, según tengo entendido, los postulados de Castañeda son considerados pseudociencias. ¿Es una consulta o una afirmación? Me parece que es una afirmación y sí, de hecho, por eso les decía, Castañeda nunca defendió su doctorado, a pesar de que hizo un trabajo etnográfico maravilloso, y lo que hace no es considerado pseudociencia. De hecho, sus libros ustedes los van a encontrar en librerías más vinculadas a conocimiento espiritual, New Age, pero cuando uno revisa lo que él hizo, es una práctica metodológica muy comprometida con su sujeto de investigación, ¿no? Y ahí dices, él utilizó muy bien la metodología, pero no lo utilizó para redactar una tesis, sino para hacer un documento muy diferente. Y ahí me viene otro ejemplito. Había, en toda la revolución de Francia del 68, había una serie de intelectuales franceses que empezaron a cuestionar el marxismo de su época, ¿no? Y había uno en especial, ahorita no me acuerdo del título, lo busco, pero y es alguien que decía y cuestionaba la figura del intelectual. Esta persona se fue a trabajar a una fábrica, ¿no? Dejó la universidad y dijo, yo voy a tener la experiencia de lo que es ser un proletario. Era tal su compromiso con el marxismo que decía, los intelectuales no somos la vanguardia, nos vamos a ir a las fábricas, tenemos que ser obreros. Y él dejó su práctica intelectual para convertirse en un obrero, ¿no? Tiempo después, él hizo un libro sobre su experiencia de ser obrero, que es un texto muy potente para conocer la realidad de los obreros, ¿no? Pero igual no se lo toma como un texto de investigación científica ni de etnografía, sino que es usualmente leído como un texto de literatura. Pero cuando uno lee el textito, cuando uno termina de comprender la historia que está detrás del texto, puede entender de que había toda una metodología de este investigador, que era un investigador al final de cuentas, que terminó tal proceso de diálogo con lo que pretendía investigar, se transformó en otro sujeto, en un obrero más, o en el caso de Castañeda, en un chamán, ¿no? Que si bien ya podemos criticarle que escribió libros y al final terminó contando lo que supuestamente no iba a contar, es una opción que él tuvo, ¿no? De no defender su tesis y hacer este otro tipo de investigación. Yo estoy hablando solamente del proceso investigativo, no de los resultados a los que ha llegado, sino de la práctica que él tuvo de acercarse a este chamán, a don Juan, de
apropiarse de sus conocimientos y luego volverlo una práctica cotidiana de él, ¿no? Y en Bolivia hay una investigadora, Alison Spedding, que es una antropóloga inglesa que llegó en los 80 a Bolivia como turista. Se fue a los yungas y quedó tan fascinada con la producción de los cocales en yungas que terminó comprándose un cocal. Es productora en la actualidad de coca, ha sido dirigente de su comunidad, eh, pero sigue siendo docente universitaria, ¿no? O sea, su práctica es diferente. Ella da clases de lunes a jueves, y de viernes a domingo ella se va a su cocal, ¿no? A su comunidad. Son estos elementos, ¿no? Que terminan transformando las prácticas, ¿no? Pero no todos estamos dispuestos a hacer estas cosas, ¿no? Y ahí viene como el elemento ya de las decisiones que nos tomamos, ¿no? Usted hablaba de muchas veces el sujeto investigador comienza su investigación con prejuicios sobre el objeto de investigación. ¿Qué papel juega la formulación de las hipótesis en el proceso investigativo? Bueno, yo creo que constantemente construimos hipótesis en el proceso investigativo. La idea es de que hacia dónde nos lleva esas hipótesis, a confirmar conocimientos que ya existen o a tener conexiones nuevas en torno a los conocimientos que estamos recogiendo, ¿no? Incluso en investigaciones cualitativas, constantemente hacemos hipótesis. Y las hipótesis terminan siendo como el lugar donde vamos a arribar en nuestro proceso de investigación. Yo les había dicho, es difícil poder poner en puntos suspensivos nuestras creencias, nuestros imaginarios y muchas veces nuestros prejuicios como investigadores. Pero sí podemos abrir un espacio de reflexividad en torno a sus componentes previamente de iniciar nuestra investigación. Y si bien nuestras hipótesis pueden estar o pueden tener nuestras creencias, pueden ser parte de nuestras creencias, al final de cuentas, el proceso de investigación puede llevarnos a otro lugar, ¿no? A un lugar que estaba muy alejado a nuestra hipótesis, que termina siendo como una guía en el proceso de investigación, ¿no? Yo creo, si bien en libros como de Hernández Sampieri te plantean que las hipótesis solo son para investigaciones cuantitativas, que son muy importantes porque ahí es donde, ¿qué vas a verificar? ¿Qué correlación de variables vas a verificar en un proceso cuantitativo? En investigaciones cualitativas hacemos hipótesis, pero no se escriben como tal, pero son como elementos que van a terminar guiando el análisis y la reflexión de nuestro trabajo de campo como tal. Y por ende, no ponemos en puntos suspensivos nuestros prejuicios, nuestras creencias, nuestros imaginarios, sino que ponemos a reflexión esos mismos elementos al momento de hacer investigación como tal. No sé si se ha habilitado el micrófono, estimada Soledad. Claro que sí, aún no tenemos personas levantando la mano. Mientras tanto, bueno, en lo que alguien más se anima a participar y querer activar su micrófono, por favor lo levanta la manito y yo le voy a activar, ya hemos solucionado el problemita. Y respecto también para las personas interesadas en lo que es el diplomado, la invitación está una vez más, están invitados a ser partícipes del diplomado en investigación y redacción y tutorías científicas, organizado por la Universidad Simón y Patiño. Tenemos una manito levantada que es de Roberto Guardia, te vamos a activar el micrófono. Sí, ya estás, Roberto Guardia, ¿puedes activarlo? ¿Me informas, por favor? Roberto Guardia, ya te activé el micrófono. Roberto, ahí estás, Roberto. Roberto, ¿puedes activar tu micrófono? Ya, ahora, Liz. Ahora sí. Adelante, Sí, Roberto. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Interesante su exposición, la felicito. La pregunta viene con relación a la Constitución Política del Estado y en el artículo 103 hace referencia a la ciencia, tecnología e investigación. Y en lo que se refiere al parágrafo segundo, voy a permitirme dar lectura, indica que el Estado asumirá como política la implementación de estrategias para incorporar el conocimiento y aplicación de nuevas tecnologías de información y comunicación. Apelando a su conocimiento, licenciado, ¿usted sabe, conoce de que el Estado tiene alguna política al respecto? Gracias.
de aplicar nuevas técnicas y tecnologías, me decías, ¿no? Así es. Mm, Hay una experiencia bien concreta en torno a eso, ¿no? Cuando se abrió el debate constitucional, había toda una emergencia de los pueblos indígenas como sujetos o actores políticos, ¿no? Y la emergencia de estos sujetos implicaba no solo un posicionamiento político, cultural, sino un posicionamiento histórico civilizatorio, ¿no? De que los pueblos indígenas tenemos conocimientos, tenemos saberes, tenemos técnicas, tecnologías, ¿no? Pero estos saberes, estos conocimientos deben ser investigados, ¿no? Es como si en un proceso se hubieran quedado estancos o se hubieran tenido otra serie de transformaciones y no tienen instituciones como universidades, escuelas, donde se hayan podido trabajar, reproducir, y que si no tienen instituciones mucho más vinculadas a elementos del quehacer de los pueblos indígenas, ¿no? Y un espacio donde se intentó trabajar esto fue en las universidades indígenas. A partir de la ley Aulino-Siñani, pero con una normativa muy específica, que es la creación de las universidades indígenas, se llevó estos planteamientos, ¿no? De que las universidades indígenas tenían que trabajar en torno a conocimientos, saberes de recuperación, revalorización, revitalización de conocimientos y saberes indígenas. El problema es, y es el que choca esta idea de epistemologías otras, de conocimientos otros, de hasta qué punto este trabajo de revitalizar, recuperar, no va a terminar subsumiendo conocimientos considerados otros, alternativos, diferentes, con otras epistemologías, dentro de un conocimiento científico, ¿no? Dentro de instituciones que hacen a la ciencia occidental moderna. Es un debate muy interesante. Para aquellos que están interesados, hay bibliografía muy interesante, sobre todo en México, porque en México igual ha habido universidades indígenas, ¿no? Y el problema también que han vivido las universidades indígenas es quiénes van a recuperar y revitalizar estos conocimientos. Cuando abrieron la universidad indígena, intentaron como contratar profesionales de las disciplinas que conocemos, ingeniería alimenticia, ingenierías eh, industriales, y las intentaron hacer dialogar con sabios y sabias que venían de comunidades, ¿no? Pero así son las instituciones. Eso dio lugar a muchos malos entendidos, a muchos elementos conflictivos. Por ejemplo, estos sabios terminaron siendo puestos por organizaciones indígenas y terminaron teniendo cuoteo. Estos profesionales que venían de universidades de las ciudades no entendían el conocimiento de los sabios, terminaban aplicando currículas muy convencionales, no estaban dispuestos a abrirse a otro tipo de prácticas. Es muy difícil este elemento del diálogo de saberes o el diálogo epistemológico, ¿no? Es muy difícil, sobre todo cuando no tenemos instituciones que sean capaces de aperturar sus propias prácticas o procesos de enseñanza-aprendizaje, prácticas administrativas, cómo calificamos estos otros saberes, les ponemos igual una nota, eh, hay todo un debate, ¿no? Las universidades indígenas tuvieron una opción muy culturalista, a mi forma de ver, pero fue su salida, ¿no? Creo que la que más avanzó y la que tiene prácticas más interesantes es la Universidad Guaraní, la del Oriente. La Aymara es muy culturalista, no está haciendo nada novedoso. La quechua tiene sus propios problemas, pero se adaptó muy bien al contexto. No es una universidad quechua, sino es más bien una universidad de gente migrante, es otra la realidad, pero la de los guaraníes, como intentó hacer toda una práctica productiva, algo muy interesante, pero que no termina siendo no una revitalización, recuperación como tal, sino sus readecuaciones constantes de otro tipo de conocimientos, ¿no? Hay investigaciones muy bonitas sobre cómo algunas comunidades terminaron resignificando la escuela y hay como elementos interesantes para repensar por dónde puede ir
este elemento de transformar las técnicas, las tecnologías, ¿no? Si bien Warisata es un ejemplo de hacer una escuela diferente, en Rumimucu, en Racaipampa, que estoy hablando de Cochabamba, del Valle Cochabambino, en los 80 ha habido un montón de experiencias educativas que terminaron cuestionando la legitimidad de la escuela y fueron planteando prácticas educativas diferentes que luego dio paso a toda la educación intercultural. De hecho, el proceso de educación de la reforma educativa se basó en estas experiencias, ¿no? Las tergiversó, pero ya es otro componente. Lo interesante, por ejemplo, de Rumimuku fue que el proceso de alfabetización de los niños se hacía en idioma originario. Ellos veían que los niños aprendían a leer y escribir mucho más rápido si les enseñabas en su idioma materno, que era el quechua. Y eso fue una práctica de la experiencia, ¿no? No fue un teórico, un intelectual que le dijo, vamos a enseñarles en su idioma, no, sino fue un pedido de los mismos comunarios. Fue tanto el compromiso de la gente que vivía en Rumimucu, de los comunarios, que terminaron como votando al docente que les habían mandado de la ciudad, porque no hablaba ni quechua, pusieron un docente del lugar, hablaba quechua, tenía amplios conocimientos, tenía un éxito fascinante en leer y escribir rápido, porque el docente que les estaba en castellano podía enseñarles a leer y escribir. Cuando aprendieron en su idioma propio, cambiar su calendario escolar, ¿no? Porque ellos decían, cuando están en vacaciones, ya no hay nada que hacer en la casa. Y cuando empieza clases, estamos en plena época de siembra. O sea, su calendario escolar no está vinculado a la vida de la comunidad, ¿no? Y cambiaron el calendario escolar, o sea, cambiaron todo su calendario escolar, readecuaron muchas prácticas educativas, hicieron sus propios libros de texto, le dieron parte de tierra de la comunidad para que los niños vayan a cultivar tierra, aprendan también a estos elementos. Fue una interesante experiencia la de Rumimucu, ¿no? Y es una experiencia de los años 80. De igual forma hay experiencia en los guaraníes, ¿no? Los guaraníes, a diferencia de los quechuas, los aymaras, bueno, pues han sufrido todo un proceso de cristianización, ¿no? A partir de las reducciones jesuitas y todo eso. Y todo lo que tienen de cultura es como una ecuación o una reinterpretación de su pasado, ¿no? Si ustedes van a San Ignacio de Mojos y todos estos lugares, son ciudades evangelizadas, son ciudades normales, no hay una práctica diferente, reinventado, ¿no? Y son a partir de prácticas que les ha dado la misma normativa. Hay un libro muy lindo de Gustav, Brett Gustafsson sobre descolonización y pueblos guaraníes, que recoge la experiencia de 20 años de los pueblos guaraníes en torno a procesos de transformación educativa y de transformación cultural, muy potentes, de Brett Gustafsson. Quisiera pasarles, no sé cómo les voy a pasar tanta bibliografía que quisiera pasarles. Tal vez habilitamos con Soledad algún drive y les subo todos los libros que tengo para aquellos que quieran trabajar estos temas. Al final de eso se trata también la investigación, de poder compartir todo lo que conocemos y que sea útil para otros, ¿no? Porque el conocimiento que no se comparte, que no es abierto, al final no termina siendo útil, ¿no? No sé si he respondido a tu. Gracias. Oh, muchas gracias, licenciado, por resolver las consultas de nuestros participantes. En chat tenemos muchos mensajes de agradecimiento, de felicitaciones a su persona por tan excelente ponencia, y también tenemos un mensaje de felicitación a la universidad por este tipo de eventos que realiza, y gracias, ¿no? Es todo un conjunto, gracias a ustedes por ser partícipes, por ser parte de estos webinars gratuitos con el fin de aprender, ¿no? Y de transmitir conocimiento. Gracias al licenciado Marcelo por darse este tiempo de compartir todo lo que sabe, de interactuar con las personas. Podemos permitir unas 2 participaciones más, si es que levantan la mano, a las personas les podemos activar el micrófono. Y en lo que lo hacen, pues están cordialmente invitados al diplomado en investigación científica. Es organizado por la Universidad Simón y Patiño,
Y este diplomado, bueno, tiene una duración de 4 meses, ¿no? Y hemos enviado lo que es los links de información, nuestras personas, las personas encargadas de lo que es admisiones, se van a encargar de brindarles todo lo que es la información necesaria, asesorarlos mejor y resolver lo que son sus dudas. Recuerden que ustedes tienen un descuento súper especial en lo que es el diplomado de investigación, tutoría y redacción científica otorgado por la Universidad Simón y Patiño. Todos los diplomados cuentan con resolución ministerial y resolución suprema. La Casa Superior de Estudios se encarga de realizar este diplomado y demás, y también este tipo de eventos con el fin de promover el aprendizaje y también la especialización de los interesados. Muchas gracias por su participación. No veo más consultas, más manitos levantadas. Creo que aquí finalizamos, ¿no, licenciado? No sé si quiere decir algunas palabritas más, una invitación al diplomado para que se animen a ser partícipes. Sí, de hecho, mucho de estas temáticas del diplomado, hay una intervención de René que dice, en las universidades la metodología de la investigación es una materia no solo aburrida, sino es casi incomprensible, ¿no? Y es esa incomprensibilidad que hace que muchos no queramos hacer investigación, no queramos hacer tesis y planteamos que voy a salir con mi título a partir de un proyecto de grado, ¿no? La idea de este diplomado es como intentarles cambiar la idea de hacer investigación científica, bajar del cielo o de las nubes, eso de hacer ciencia, para volverlo una práctica cotidiana, ¿no? Para volverlo una práctica del hacer profesional, ¿no? Porque si no hacemos investigación científica, investigación en nuestras disciplinas, difícilmente vamos a poder desarrollar conocimiento que sea útil a nuestros contextos, ¿no? Y de eso se trata, hacer ciencia, ¿no? Cuando hablemos sobre, por ejemplo, el desarrollo de ciertos farmacéuticos, vamos a ver cómo se vinculan a ciertas realidades, a ciertos procesos económicos que no tenemos idea en un país como el nuestro, ¿no? Pero es una lección epistemológica entre acciones prácticas, es intentar como darle una nueva visión a esto de hacer investigación. Espero que puedan participar en el diplomado. Es un espacio muy reflexivo. Las intervenciones de los compañeros y las experiencias que hemos tenido han ido permitiendo mejorar las nuevas que se están lanzando y creo que hemos tenido resultados muy interesantes, ¿no? Muy potentes y que han ayudado a muchos de los participantes a reflexionar sobre qué es hacer investigación en la actualidad, ¿no? Y yo feliz de poder participar y agradecido con la universidad por ser amplios al respecto de estas temáticas. Y a mí igual innovar en cada diplomado que estamos lanzando con estos contenidos, ¿no? Perfecto, muchas gracias, licenciado. Y claro que sí, algo más avanzado de este curso, porque ha sido un curso de 2 horas, donde han podido aprender muchísimo, han agarrado conocimientos que seguro muchos como que lo han visto interesante, pero algo más que de este curso, pues sí, es el diplomado en redacción científica, redacción, tutorías e investigación científica. Eso es lo más avanzado, porque en esos 4 meses van a poder avanzar más de lo que ahora se ha visto. Es como que una probadita de lo que hay el diplomado, ¿no? En el diplomado van a poder charlar más, tener más debates sobre de ese tipo de temas. También el licenciado Marcelo va a estar como docente, es docente del plantel del diplomado. Y teníamos una consulta más, si no me equivoco, Yamil le bajó la manito, entonces no le encuentro. Estimado Yamil, si puedes volver a levantar la manito, que no me acuerdo bien su apellido. Y así le activamos el micrófono. Ah, Yamil Subia. Te vamos a activar el micrófono para que puedas hacer la última consulta de la noche. Sí, efectivamente. Primero, no, buenas noches con todos los presentes, a todos, todas en general. Agradecer, ¿no? Al licenciado, ¿no? Por esta brillante exposición y bueno, agradecer también en general a la Universidad TUSIP por brindarnos estos talleres que son de suma importancia y nada, ¿no? Más bien pedirles de que continúen estos talleres que realmente es muy importante, ¿no? En este caso, bueno, soy joven y me gusta aprender, se puede decir, la juventud es el presente, pero también es el futuro. Entonces, muchas gracias. Y pedirle también, ¿no? Que pueda subir la grabación a YouTube para poderlo ver nuevamente y para hacer el conocimiento a todas y todas. Sí, muchas gracias.
Chao, chao. Muchas gracias. Hay un comentario de que no se ha respondido qué tecnologías ha implementado el gobierno. En el proceso de técnicas y tecnologías no tenemos que reducirnos a si un gobierno implementa o no, sino si como sociedad somos capaces de reutilizar, readaptar, revitalizar cierto tipo de prácticas de pueblos indígenas, ¿no? O sea, creo que en la actualidad hay como un cerramiento con las posturas del gobierno y la oposición que se ha politizado mucho y que no permite reflexionar más allá de dos posturas políticas muy básicas, ¿no? Creo que hay que salir de ese elemento de que el gobierno y tal cosa. O sea, creo que hacer investigación científica implica ir más allá de esos cerramientos políticos, ideológicos. Cosas muy concretas, ¿no? Que yo conozco. Desde procesos de utilización de ciertos materiales para el teñir. Ustedes no saben cómo se teñía el textil hace un montón de siglos, ¿no? Si bien hay ahora un montón de elementos sintéticos, ¿por qué los tejidos Trabuco tienen ciertos colores? ¿Por qué los tejidos que tienen estos colores? Y están muy vinculados a plantas del lugar, ¿no? Muchas de estas prácticas se han recopilado. Ustedes visiten el MUSEF, el Museo de Etnografía y Folclore. Elvira Espejo, que es la directora de esta institución, es una persona que ha sistematizado muy bellamente todas las prácticas de tejedoras del norte de Potosí, desde cómo utilizan ciertos eh, elementos para teñir textiles, desde prácticas textiles muy, muy buenas. El MUEF una práctica de una exhibición en torno al tema, que es una exhibición permanente. Les aconsejo que la visiten. Así también hay un montón de conservación de ciertas semillas, elementos muy prácticos de conservación de ciertos alimentos, hasta el hacer charque es una técnica muy, muy útil, o cómo existen, digamos, técnicas vinculadas al hacer tunta, al hacer chuño, al hacer calla, que son alimentos que puedes uno conservarlos por años, ¿no? Y que, por ejemplo, las sopitas Maruchan o las de Maggi, que son en sobrecitos, utilizan similares técnicas a las que pueblos indígenas utilizaban para deshidratar ciertos alimentos y que se puedan conservar por mayor tiempo, ¿no? O sea, prácticas muy concretas y muy específicas que están más allá de políticas gubernamentales y que tienen que ver con hacer de sujetos y actores vinculados a esto que estamos tratando de hablar y debatir, ¿no? De construir conocimiento en nuestras sociedades, ¿no? A eso se le Besito sería. Perfecto, muchas gracias, licenciado, muchas gracias por resolver las dudas, las consultas. Bueno, hay una última complementando, creo que es la última consulta, me refiero a las prácticas ancestrales, no se han implementado nada. Voy por el área rural y no hay nada, es lo que nos comentan, ¿no? Entonces, no sé si quiere complementar algo, tal vez a la observación o comentario y consulta. Sí, sí, algo que yo practico y que en mi práctica de investigación siempre es útil es como a dejar como que hacer generalizaciones que parten de observaciones que tenemos, ¿no? Lo que nosotros vemos y observamos son cosas muy concretas vinculadas a contextos muy específicos, ¿no? La ruralidad en el altiplano paceño es muy diferente a la ruralidad en el área cochabambina, en el área cochabambina, en el Valle Alto es muy diferente al Valle Bajo, al Chaco. Empezar a hablar en plural es un buen ejercicio para empezar a tener esta idea de que nuestra concepción, nuestras miradas son las únicas posibles que hay en nuestro contexto. Es algo necesario para hacer para comprender de forma diferente lo que nos rodea. Este es un tema que tal vez les sugiero a la universidad. Podemos abrir un seminario, tal vez un curso en específico para ampliar estos conocimientos, estos elementos, porque hay un debate muy potente en torno a las epistemologías otras, al diálogo de saberes y esto de los conocimientos otros que se intentan volver conocimientos válidos para diferentes contextos, ¿no? Hay experiencias en la universidad en Ecuador, por ejemplo, en México, en Chiapas, he visto experiencias muy bonitas
En el, en la costa del Atlántico de Nicaragua había experiencias indígenas muy interesantes, en Panamá, y cada una ha tenido sus propias especificidades, sus propios obstáculos, sus propios problemas, también elementos muy potentes que es necesario recopilar, entender y intentar comprender que el mundo es muy plural, que nuestros contextos son muy plurales y que hay realidades muy diversas y que lo que yo he visto, lo que yo conozco es específicamente sobre lugares, realidades concretas. Pero podemos abrir esto daría para otro. Creo que ya es un poco tarde. Yo con gusto podemos abrir una charlita, organizar un llamado, sí, y yo con gusto le metemos al debate. Incluso, pero igual, en el diplomado, el compañero que va a dar, que es un doctorado, un doctorante, el tercer módulo creo, es un compañero que vive en México y conoce mucho de estos temas, ¿no? Igual van a poder sacar el jugo. Es un plantel docente muy, muy variado. En el ámbito de redacción es una eminencia en el mundo de la redacción científica, así que van a tener muchas miradas, no solo se van a quedar con mis apreciaciones de ciertas cosas, ¿no? Nada más, esto sería, ya son 10 y 17. Uy, sí, ya la última consulta. Con eso cerramos, queridos amigos. Muchas gracias a más de las 400 personas que se han quedado hasta el final del webinar. Muchas gracias por su participación, por estar presentes, por permitirse aprender y sobre todo gracias a la Universidad Simón y Patiño por brindar este tipo de espacios de aprendizaje. Muchas gracias, licenciado Marcelo. Hemos tenido retroalimentaciones muy bonitas, una interacción muy buena. Una vez más, los invitamos a ser partícipes del diplomado en investigación, redacción y divulgación científica. Muchas gracias por su participación a todos. Mi colega va a enviar lo que es el link de lo que es el certificado del curso de hoy, del webinar de hoy, para lo que es el certificado gratuito, por estar partícipes acá en estas 2 horas de clases. Muchas gracias por estar presentes. Cabe mencionar que al final, una vez que llenen el formulario, al cabo de unos 5 minutos les va a llegar lo que es el certificado a correo electrónico, así que anoten muy bien sus correos electrónicos. No se va a enviar nada por WhatsApp, el formulario de registro es únicamente para los participantes de Zoom, por eso solo se le envía a través del chat de Zoom, por WhatsApp no. Y vamos a enviar sí o sí para lo que es los números de la universidad para que puedan consultar acerca del diplomado en investigación, tutoría y redacción científica. Va a ser un gusto compartir con ustedes, con las personas que ya se han inscrito en el diplomado, porque hay inscritos que ya han reservado su plaza desde hace unas 2 semanas atrás. Muchas gracias por la confianza en la Universidad Simón y Patiño. También hay muchas personas que igual ya es su tercer diplomado con nosotros y en este caso con el diplomado de investigación científica. Esperemos tenerlos presentes aquí a algunos de los que hemos interactuado, a aquellas personas que les ha gustado el webinar del día de hoy. Va a ser un honor para nosotros tenerlos presentes en el diplomado. Muchas gracias por su participación. Aquí nos despedimos y bueno, hasta luego y hasta un próximo encuentro. Sí, vamos a enviar lo que es las grabaciones de lo que es el webinar del día de hoy. Se va a subir a la página de YouTube y también se va a subir a la plataforma y se va a subir a los grupos. Así que les recomendamos seguir en los grupos de WhatsApp. Se va a enviar únicamente, de los certificados de hoy se van a enviar únicamente por correo y el formulario cierra a medianoche, ¿sí? Por favor, verifique muy bien que lo hayan llenado bien. A veces no les llega porque ponen un correo que no se acuerdan la contraseña o ponen un correo que no nos hace años o ponen más su correo de plano, ¿no? Verifique muy bien sus datos, su nombre completo, su correo electrónico. El día de hoy les va a llegar a cabo de unos 5 minutos. En caso de algún inconveniente o algún problema con el certificado, por favor, hasta mañana al mediodía. Muchísimas gracias por su participación. Una vez más, los invitamos al diplomado. Va a ser un honor para nosotros contar con su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Gracias a las personas que se han quedado hasta el final.